Durante años, creyó que tenía una hermana, su confidente, su aliada, su mejor amiga. Compartieron risas, secretos y sueños. Pero detrás de cada abrazo se ocultaba la peor de las mentiras. Mariana no la quería, Mariana la envidiaba. Y cuando Amanda menos lo imaginó, lo perdió todo. Lo que viene a continuación no es solo una historia de traición. Es una historia de cómo una mujer fue destruida desde dentro y aún así encontró la fuerza para reconstruirse. Porque no hay justicia más poderosa que levantarse después de haber tocado fondo. Desde que Amanda y Mariana eran niñas, sus caminos parecían estar entrelazados por un lazo invisible de complicidad. Se conocieron en la escuela, compartieron meriendas, secretos de adolescencia y más adelante ilusiones de futuro. Amanda siempre creyó que Mariana era su hermana del alma, esa amiga leal que uno solo encuentra una vez en la vida. Eran inseparables. Dormían juntas los fines de semana, salían a fiestas, lloraban por los mismos desamores. Pero lo que Amanda jamás imaginó es que mientras ella construía una amistad real, Mariana fingía. Desde el principio, lo que existía del otro lado no era amor ni gratitud, era envidia. Una envidia que se enredaba con cada triunfo de Amanda, que crecía silenciosa cada vez que alguien la admiraba. Y Mariana, experta en sonrisas falsas, supo ocultarlo tan bien que Amanda nunca lo sospechó, hasta que fue demasiado tarde. En la adolescencia, Amanda destacaba por su simpatía, sus buenas notas y su carisma natural. Los profesores la elogiaban, los chicos la buscaban y su familia la apoyaba con devoción. Mariana, aunque caminaba a su lado, vivía a la sombra. Su inseguridad se disfrazaba de humildad y su resentimiento se disfrazaba de admiración. Cuando Amanda fue elegida presidenta del centro de estudiantes, Mariana sonrió, la abrazó, pero por dentro sintió que una chispa de odio le quemaba el estómago. Empezó a hacer comentarios sutiles. Ojalá yo tuviera tu suerte. A vos siempre te sale todo bien. La gente te ama aunque no te conozca. Amanda no lo notaba. Pensaba que eran bromas, que la amistad era un lugar seguro. Pero para Mariana, cada palabra que decía era un puñal disfrazado de afecto y cada victoria de su amiga era una derrota personal que se guardaba con rencor. Pasaron los años y ambas siguieron caminos distintos. Amanda estudió enfermería, mientras Mariana probó distintas carreras sin terminar ninguna. A pesar de eso, Amanda siempre la incluyó en su vida. La invitaba a cenas familiares, a escapadas de fin de semana, le prestaba ropa, dinero, incluso la ayudó a conseguir un trabajo cuando más lo necesitaba. Mariana aceptaba todo y tomaba nota. Observaba cada detalle de la vida de Amanda, cada relación que tenía, cada proveedor, cada punto débil. Lo hacía con la precisión de quien se prepara para atacar. Pero Amanda, generosa como era, jamás sospechó nada. La veía como una hermana desorientada, no como una amenaza. Y ese fue su mayor error. Porque un enemigo que se viste de amigo tiene acceso directo al corazón, y es ahí donde puede hacer el daño más profundo. Cuando Amanda abrió su pequeña clínica comunitaria, lo hizo con amor y vocación. Atendía a personas de bajos recursos, organizaba campañas solidarias y construyó un espacio donde la salud y el respeto eran prioridad. Como siempre, quiso que Mariana formara parte de su mundo. Le ofreció un puesto en administración, le enseñó el manejo interno, le confió contraseñas, proveedores y la dejó encargada de las finanzas mientras ella atendía a los pacientes. Mariana, sonriente, aceptó, pero esa sonrisa ya no era una máscara, era una declaración de guerra. Desde el primer mes comenzó a desviar fondos, usaba el dinero para sí misma, alteraba facturas y comenzó a filtrar información falsa sobre Amanda a medios locales. Su plan era claro, destruir su imagen, derribarla desde dentro, hacerla caer desde el lugar más alto para verla rota, arruinada, sola. El escándalo estalló sin previo aviso. Un periódico publicó una denuncia anónima en la que se acusaba a Amanda de usar su clínica para fines personales, de desviar fondos y recibir donaciones indebidas. Los patrocinadores se retiraron, el centro fue clausurado temporalmente y Amanda fue citada a declarar ante la fiscalía. Estaba devastada. Nunca había tenido enemigos, nunca había traicionado a nadie. No entendía cómo alguien podía intentar tantas mentiras. Mariana, como siempre, estuvo a su lado. La abrazaba, lloraba con ella, la acompañaba en las audiencias. Nadie dudaba de su lealtad. Pero mientras fingía apoyo, en la oscuridad continuaba sembrando dudas. Publicaba desde cuentas falsas,
manipulaba pruebas, convencía discretamente a empleados de que Amanda no era tan inocente como decía. Era una traición que no tenía nombre. Era una traición que solo podía venir de alguien muy cerca. Amanda cayó en depresión. Perdió peso, dejó de dormir y se aisló. Había dado todo por esa clínica, por esa causa, y ahora era tratada como una delincuente. Su reputación estaba por el piso y muchos amigos comenzaron a alejarse. Mariana seguía a su lado, cada vez más cerca. Casi vivía en su casa. Controlaba sus movimientos, sus correos, sus llamadas. Amanda, rota por dentro, se aferraba a esa única presencia. No sabía qué estaba abrazando o a quién la estaba hundiendo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un auditor externo, contratado por uno de los antiguos donantes, descubrió irregularidades. Las fechas no coincidían, las cuentas no cerraban y había accesos desde dispositivos que Amanda no usaba. En una de las revisiones técnicas se detectó que Mariana había accedido a archivos restringidos semanas antes de que se filtraran. Ahí comenzó la caída del velo, y con ella, la verdad. Las pruebas eran contundentes. Mariana había fabricado documentos, alterado cifras y había enviado los correos de denuncia desde una red pública cercana a su casa. Amanda no podía creerlo. Leyó los informes una y otra vez, temblando, llorando, rogando que todo fuera un error. Pero no lo era. Mariana la había traicionado con cálculo, con malicia y con una frialdad que helaba la sangre. Cuando la confrontó, Mariana la miró con desprecio. No se defendió, no pidió perdón, solo dijo: «Por fin abrís los ojos. Siempre supe que ibas a caer». Amanda cayó de rodillas. No por debilidad, sino por la devastación emocional de ver cómo se desmoronaba una historia de años. No solo había perdido su centro médico, había perdido su amiga, su historia, su confianza en el mundo. Y el dolor de ese desengaño era más fuerte que cualquier otro. La denuncia fue retirada. Amanda fue declarada inocente y su nombre fue limpiado legalmente. Pero nada de eso reparaba lo que había pasado. La clínica había cerrado, los empleados se habían dispersado y su salud emocional estaba quebrada. Mariana desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Algunos dijeron que se mudó a otro país, otros que cambió de identidad. Amanda no quiso buscarla. Sabía que había partes del alma que, una vez rotas, ya no se pueden volver a unir. Pasaron meses de oscuridad. Amanda dejó de atender pacientes, vendió su casa y se mudó con sus padres. Era una mujer rota, pero en su silencio, en medio de las noches largas y los recuerdos que la desgarraban, algo comenzó a encenderse lentamente. La idea de volver, no por revancha, sino por justicia, por sí misma, por todas las veces que había confiado y fue traicionada. Amanda comenzó desde cero. Alquiló un pequeño consultorio en un barrio alejado, con paredes descascaradas y sin equipamiento, pero tenía lo esencial: sus manos, su vocación y un corazón que, aunque herido, todavía latía con fuerza. Los primeros días fueron duros, apenas llegaban pacientes, y algunos todavía dudaban de ella, pero Amanda no se rindió. Atendía con respeto, con dedicación, como si toda persona fuera la única en el mundo. Poco a poco las noticias corrieron. Volvió a ganarse la confianza de la comunidad, no con discursos, sino con actos. No necesitaba hablar de la traición. Su trabajo hablaba por ella. Cada cicatriz en su alma se convertía en energía para ayudar a otros. Y así, sin darse cuenta, comenzó a sanar. No con olvido, sino con propósito. Porque entendió que la mejor forma de vencer a quien te destruyó es no permitir que te defina. Una mañana cualquiera, una joven madre llegó a su consultorio con su bebé enfermo. Amanda la atendió sin saber que esa mujer era prima lejana de Mariana. Durante la consulta, la joven le confesó, entre lágrimas, que Mariana siempre la envidió, incluso cuando eran niñas, que hablaba mal de ella desde joven, que soñaba con tener su vida. Amanda se quedó en silencio. Por dentro, una parte de ella se revolvía de bronca, pero la otra sintió lástima. Porque alguien que dedica su vida a odiar jamás conoce la paz. Y ahí comprendió algo que la liberó para siempre. Mariana no la traicionó por ser mala, la traicionó porque no sabía cómo ser otra cosa. Esa revelación, lejos de aliviarle el dolor, le dio perspectiva. No era su culpa,
Ella solo había sido víctima de alguien que no podía amarla porque no podía amarse a sí misma. Con el tiempo, Amanda recuperó su estabilidad. No volvió a abrir una clínica grande, pero su consultorio se convirtió en un punto de referencia. Estudiantes de medicina venían a verla trabajar, periodistas escribieron artículos sobre su resiliencia y un programa de televisión le dedicó un especial. La gente aplaudía su regreso, pero Amanda no buscaba aplausos, buscaba dignidad. En su nueva vida no había lugar para la ambición desmedida ni para las apariencias. Solo quería vivir en paz, con coherencia. Y cada día que se levantaba, se miraba al espejo y pensaba: estoy viva, estoy entera y sigo de pie. Eso era suficiente. A veces recordaba a Mariana, pero ya no con odio. La recordaba como una historia más de su pasado, como un capítulo oscuro de un libro que había decidido no releer. Porque la verdadera victoria era no necesitar venganza, sino libertad. Pero no todo era fácil. Amanda aún luchaba con la desconfianza. Le costaba abrirse con más personas, establecer relaciones profundas. Tenía miedo. Miedo de que alguien más fingiera como lo hizo Mariana. De que otra sonrisa escondiera una daga. Eso le impedía formar lazos verdaderos. Una noche un amigo cercano le confesó que la admiraba, que quería estar a su lado. Amanda lo rechazó, no porque no sintiera lo mismo, sino porque el fantasma de la traición todavía la acompañaba. Lloró después, sola, preguntándose si algún día podría amar sin temor. Sabía que la sanación completa no ocurre de un día para otro, que algunas heridas necesitan años. Pero también sabía que era fuerte y que si había sobrevivido a todo eso, también podía sobrevivir a sus propios muros. Estaba dispuesto a intentarlo, paso a paso, día a día. Un año después, fue invitado a dar una charla en una universidad. Su historia había inspirado a tantos que querían que contara su proceso de superación. Amanda aceptó con nerviosismo. No era oradora, pero sí era sincera. Subió al escenario y comenzó a hablar. No culpó a Mariana. No la nombró siquiera. Habló del dolor, sí, pero también de la fuerza que uno encuentra cuando toca fondo. Habló del perdón, no como reconciliación, sino como una decisión de no arrastrar más cadenas. Al terminar, la ovación fue inmediata, pero lo más poderoso fue lo que pasó después. Una estudiante se le acercó y le dijo que había vivido lo mismo con su hermana, que pensaba quitarse la vida, pero al escucharla, entendió que todavía podía reconstruirse. Amanda la abrazó fuerte, y en ese instante supo que todo había valido la pena. En paralelo, Mariana vivía su propio infierno. Había huido a otra ciudad, cambió su nombre y vivía de trabajos temporales. Las personas que la conocían no sabían su pasado, pero ella sí. Y no había día en que pudiera dormir tranquila. Se despertaba con pesadillas, se miraba al espejo y ya no reconocía su rostro. El odio que había sembrado había crecido tanto que terminó devorándola por dentro. Intentó contactar con viejas amistades, pero nadie respondió. Quiso acercarse a su familia, pero fue rechazada. Vivía sola en un cuarto oscuro, con la culpa como única compañía. A veces escribía cartas que nunca enviaba, como si quisiera explicar lo que hizo, pero ni ella misma podía justificarlo, porque sabía que había destruido la única persona que realmente la quiso, y eso era un peso que ya no podía cargar. Mariana envejeció en silencio. Nunca rehizo su vida, nunca tuvo amigos reales, ni pareja. Vivía con miedo constante de ser descubierta, de que alguien supiera quién era. No salía en fotos, no tenía redes sociales, no hablaba de su pasado. Era una sombra de sí misma. En su soledad repetía las mismas palabras como un rezo. Yo era su amiga. Ella confiaba en mí y la traicioné. Nunca pudo perdonarse. Ni siquiera cuando intentó justificarse con su historia, su infancia difícil, sus inseguridades. Nada era excusa suficiente. La envidia la había consumido y, con ella, todo lo que pudo haber sido. Mientras tanto, veía desde lejos cómo Amanda brillaba. Como la mujer que quiso destruir, se convirtió en ejemplo para miles. Y cada vez que la escuchaba hablar en algún video, lloraba. No por remordimiento, sino porque sabía que jamás volvería a ser digna de estar frente a ella. Los años continuaron su marcha. Amanda logró abrir una nueva clínica, más pequeña pero aún más humana.
No era una estructura lujosa, pero estaba llena de amor. Gente humilde, madres solas, ancianos sin recursos, todos encontraban allí no solo atención médica, sino respeto. Muchas llegaban atraídos por su historia. Querían conocer a la mujer que se levantó después de caer tan bajo. Ella nunca hablaba mal de Mariana, pero cuando alguien mencionaba el tema solo decía: fue mi mayor aprendizaje. Tenía ahora un equipo de personas honestas, comprometidas, que veían en ella una líder auténtica. Su entorno era sano y por primera vez en mucho tiempo se sentía protegida. No más máscara, no es más mentiras, solo verdad. Y aunque la herida seguía en su interior, ya no sangraba. Era una cicatriz firme, un recuerdo vivo, pero también una señal de todo lo que logró superar. Una tarde, Amanda recibió una carta sin remitente. Al abrirla, reconoció de inmediato la letra. Era de Mariana. La lectura fue lenta, pesada. Mariana pedía perdón. No buscaba justificarse, no pedía segundas oportunidades. Solo confesaba que vivía con un vacío insoportable. Que cada noche la imagen de Amanda la visitaba en sueños. Que había querido destruirla por no saber cómo brillar por sí sola. Decía que no esperaba respuesta, que entendía si la odiaba, pero que necesitaba sacar esa culpa de su pecho antes de morir. Amanda cerró la carta con lágrimas en los ojos. No respondió. No porque guardara odio, sino porque entendía que el perdón no siempre se expresa en palabras. A veces perdonar es dejar ir, y ella ya había soltado ese peso hacía mucho. Agradeció en silencio que Mariana hubiera escrito, pero eligió seguir caminando hacia adelante, sin volver la vista atrás. Con el tiempo, Amanda fue reconocida por varias organizaciones por su labor comunitaria. Le otorgaron premios, menciones y hasta una beca para formar nuevos profesionales de la salud en zonas vulnerables. Su historia fue publicada en revistas, adaptada en documentales y a menudo era invitada como referente de superación y ética. Pero ella siempre mantenía la humildad. Cuando le preguntaban cómo había logrado sobrevivir a una traición tan profunda, ella respondía: el dolor me hundió, pero fue mi propósito lo que me devolvió la fuerza. Nunca se mostró como víctima, sino como una mujer que eligió no dejarse destruir. Esa actitud inspiró a cientos de personas, incluso algunas que, como Mariana, habían dañado a otros, porque Amanda demostraba que la justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces llega cuando quien fue herido se levanta más fuerte que nunca. En su vejez, Amanda se convirtió en una figura querida por todos. Niños la saludaban en la calle, vecinos la cuidaban y sus antiguos pacientes la recordaban con cariño. Vivía sola, pero nunca estaba sola. Tenía el corazón lleno de afecto verdadero. Su pasado ya no la perseguía, pero sí la acompañaba. De vez en cuando encontraba alguna vieja foto con Mariana y la guardaba en una caja sin rencor. Ya no dolía, solo era parte de una historia que la había transformado. Entendía que algunas personas llegan a tu vida para enseñarte hasta dónde puede llegar la traición y hasta dónde podés llegar vos si no te rendís. Nunca volvió a saber más de Mariana. Tal vez había muerto, tal vez seguía vagando, pero eso ya no importaba. Amanda había elegido vivir, y su vida, con todas sus cicatrices, era prueba de que la luz puede nacer incluso de la más oscura traición. El día de su cumpleaños número 70, Amanda organizó un pequeño encuentro con su equipo. Entre risas y abrazos, una de sus colaboradoras le preguntó: ¿qué le dirías hoy a esa Amanda de hace 20 años, la que fue traicionada por su mejor amiga? Amanda pensó por un momento, miró al cielo y respondió: le diría que va a doler, y mucho, que va a querer rendirse, pero que no lo haga, porque un día esa herida se convertirá en su mayor fuerza. Todos aplaudieron, y entre las lágrimas Amanda sonrió, porque entendía que la justicia, la verdadera justicia, no siempre es ver caer al que te dañó, sino levantarte vos, sin miedo, sin odio, sin rencores. Y eso es lo que ella había hecho. Había ganado sin pelear, había vencido sin destruir, y ese triunfo era eterno. ¿Alguna vez sentiste que tu mejor amigo o amiga te apuñaló por la espalda? ¿Confiaste y te traicionaron sin piedad? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros a abrir los ojos antes de que sea tarde. Únete a nosotros para más historias. Inscríbete en el canal.